¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle después de una ausencia personal mía de muchas semanas. Ya hasta me gustó, Ya hasta me gustó no tener la presión de estar aquí, de preparar el programa, de confirmar a las personalidades que nos hacen favor de acompañar. Hoy empiezo por agradecer que no está la primera personalidad de Realidades y Opiniones, que es Bruce Willis. Dice que está muy ocupado y bueno, pues yo le tengo que creer. Más bien pienso que le están llegando al precio. Sabía que íbamos a tocar el tema del panorama político, tanto nacional como local, con miras a este primer domingo de julio, en donde yo cada vez que tengo oportunidad se lo digo, de verdad estamos viviendo un momento histórico, un momento crítico, un momento que puede ser verdaderamente desastroso por muchas razones, pero pues los especialistas son ustedes. Claudia Ramón Pérez, bienvenida nuevamente a esta tu casa, aprecio muchísimo que nos acompañes. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Leo, muy contenta de estar nuevamente aquí y con la grata sorpresa de encontrarme con una persona muy estimada como es Paco. Y también déjenme decirles, no, al contrario, y también déjenme decirle que dice que no tenía presiones, pero la mera verdad extraña estos espacios y sobre todo a la gente que lo sigue, que está al pendiente y que siempre tiene pues una diferencia al escuchar. Fíjate que la verdad es que los micrófonos generan adicción, sin lugar a dudas, sobre todo cuando, para bien o para mal, pero te sigue alguna gente y no deja o no es tan fácil dejar de lado esa responsabilidad y ese compromiso con esa gente. Y conociendo a Leo, así es. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, mi querido Francisco Baeza Vega, ¿cómo estás? También gracias. Muy bien, Leo, y compartiendo contigo la preocupación de lo que se viene. Yo también pienso que es un momento crítico y un momento, ya entramos en fase definitoria. Ya lo estamos prácticamente desde el arranque del año y estamos ya en el tercer mes. Con un escenario, Leo, que invita más a la reflexión que el optimismo, sinceramente. Ese es precisamente el espíritu y yo apelo a usted que me sigue muy particularmente, sí trato de entender por qué me sigue tanta gente que como tú, mi querido Paco, tiene preferencia por Andrés Manuel López Obrador, lo cual es perfectamente válido. Lo que yo trato de entender es por qué ese furor, ese arrebato, esa defensa a ultranza que hacen de Andrés Manuel, cerrando los ojos a muchas cosas que son evidentes, y me van a volver a crucificar, no me importa, porque el hecho de que yo no piense como muchos de ustedes, pues no quiere decir nada más y nada menos que pensamos distinto. Sí, claro, el fanatismo no genera ningún debate, Leo. Entonces, no ayuda al debate. Yo creo que a eso es a lo que tenemos que apostar, a que pensemos, a que reflexionemos, a que analicemos y decidamos, aunque el panorama en las papeletas no sea lo que nos gusta. Que ese es precisamente el reto de la democracia, Leo, porque cuando nosotros hablamos de pluralidad, pues implica esa diversidad de opiniones, ¿no? Y en una democracia no siempre gana uno, ¿no? Y tiene que apostar por las condiciones que la democracia plantea. Yo creo que el reto, sobre todo, es que las elecciones sean creíbles, que sean limpias, que sean legítimas. Gane quien gane, ¿no? A veces uno gana con quien late su corazoncito, pero a veces no es así, ¿no? Y creo que precisamente la labor de los politólogos y de los analistas es plantear los escenarios. Queda claro que tenemos nuestro corazón a la hora de votar, pero también es bien cierto que tenemos que ser capaces de mirar las realidades y desde esas realidades pues compartir opiniones. Algo que decían ustedes que es muy muy valioso es no le temamos al debate, ¿sí? Pero al debate en serio. Sí, al debate documentado, no a la descalificación, que es lo que estamos viendo y que parece que es la constante de cada proceso electoral. ¿Cuándo vamos a asumir con la madurez que debemos como sociedad
a verdaderamente exigir propuestas, a verdaderamente exigir, hombre, que México no merece lo que está viviendo. Por supuesto, ¿no? Yo creo que, y yo te diría de entrada, para ya irnos centrando en el tema, es ¿por qué mucha gente sigue a Andrés Manuel? Creo que hemos tenido la oportunidad de vivir los gobiernos del PRI, creo que tuvimos oportunidad de vivir gobiernos panistas, el retorno del PRI, y lo que hay es una insatisfacción muy grande con estos gobiernos, y en ese sentido, aquellos partidos que no han gobernado se convierten en una opción esperanzadora. No sabemos cómo van a actuar, y entonces en ese sentido nos permite apostar por ello, ¿no? Porque pensamos de entrada que puede ser mejor. Es que el hartazgo al que nos han llevado los ejercicios gubernamentales del PRI, del PAN, el retorno del PRI, han sido nefastos. Los resultados están en todos los órdenes: violencia, inseguridad, pobreza, desempleo, desigualdad. Entonces ahí se explica esta esperanza, ¿no? Sí. En Andrés Manuel López Obrador. Permítese ir más lejos, Claudia. Andrés Manuel es exitoso porque es el canalizador del hartazgo. Si las condiciones del país fueran ligeramente favorables, Andrés Manuel, el fenómeno de Andrés Manuel no tendría el bono que tiene en este momento. Claro, Sí. El fenómeno de Andrés Manuel se debe al hartazgo social. Que mira, lo podemos ver con algunos partidos opositores históricamente que tuvieron personajes hasta cierto punto carismáticos, pero que no tuvieron este arraigo, este arrastre, particularmente porque el ámbito de lo económico pues estaba más o menos, ¿no? Y entonces no había este caldo de cultivo que podía abonar a que hubiese un descontento, un hartazgo que propiciara el triunfo. Decía José Ortega Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Así es. Andrés Manuel es Andrés Manuel, es un tipo carismático, es uno de los mejores comunicadores de México, pero también sus circunstancias. Si no, yo eso no lo comparto, Paco. A mí me parece que es verdaderamente lamentable el discurso de Andrés Manuel, en donde no puede hilar 3 respuestas de corrido. O sea, pero una cosa es cómo se expresa Andrés, que tiene mucho que ver con que era un niño hiperactivo. Estas pausas largas que él hace es que se acumula de ideas y luego le cuesta mucho trabajo. No comparto esto porque miren, los que somos hiperactivos es un excelente comunicador podemos, porque transmite el mensaje que quiere. Pero también, yo ahí tendría mis reservas. Me parece que el discurso cala precisamente por este contexto que estamos viviendo, por las circunstancias en las que se han ido acentuando los problemas que se denunciaban, ¿sí? Y que le dan tela de dónde cortar. No me parece bueno en cuanto a que engarza o se vincula con ciertos sectores de las clases sociales en México que son las mayoritarias, pero que no necesariamente lo hacen un estupendo comunicador, ¿no? Me parece que ahí, por ejemplo, va a tener problemas con los debates que se llevan a cabo, ¿sí? De entrada. Y en ese sentido, me parece, por ejemplo, en mi familia yo lo veo, sobre todo en mi familia que es más arraigada al campo y demás, encuentran muchas cuestiones que en el discurso de Andrés Manuel que captan y que los hacen reaccionar favorablemente. Toca fibras sensibles. Toca fibras sensibles. Creo que este es el punto, que apela más a lo emocional que a lo racional. Estoy encantado de que estén aquí con nosotros en Realidades y Opiniones, Claudia Ramón Pérez, Paco Baeza Vega. Reitero, Bruce Yulis hoy se la quiso perder, ni hablar mi Bruce. El sensei de Realidades y Opiniones está ya en poses de diva, está en poses de vedette, cosa que ustedes no conocieron porque las vedettes son de mi época de juventud y de eso ya llovió. Del cine nacional. Pero bueno, yo quisiera que le diéramos un poco de orden a esta charla en función, y si les parece empezamos hablando de Andrés Manuel. Creo que cuando terminemos el ámbito nacional será con él, porque será con José Antonio Meade, por orden alfabético, para tratar de llevar una imparcialidad. Y entonces me gustaría que empezáramos con Ricardo Anaya Cortés. Desde luego, el candidato por México al frente, Ricardo Anaya, pues hoy está más que nunca, aparentemente y de acuerdo a las encuestas, remontando, pero siempre
sin alcanzar a disminuir esta ventaja de más de 10 puntos que le lleva Andrés Manuel en todas las encuestas de todas las empresas desde hace ya muchos meses. Aquí el tema y la primera pregunta es que a partir de que Ricardo Anaya señala que procedería con todo contra Enrique Peña Nieto, se avienta al tigre ya encima. ¿Qué tanto le va a impactar este posicionamiento de Ricardo Anaya, pues lo que está poniendo en juego, Claudia? No sé si coincides en parte con Mira, esta está apreciación. impactando desde dos dimensiones. La primera es, pues obviamente, genera una reacción, indiscutiblemente, que va a demeritarlo y que tiene por objetivo... Que intenta demeritarlo, ¿sí? Porque no lo han podido hacer. No lo han ¿sí? podido hacer, pero también con una finalidad, ¿no? Como tú lo señalabas, a pesar de que ha venido creciendo, no logra remontar los 10 puntos con respecto a Andrés Manuel, pero también es bien cierto que MIT no solamente no crece, sino en la última encuesta baja 2 puntos, sí. ¿no? Que bueno, 2 puntos puede que no sean tanto, pero que en una situación como la que estamos viviendo, de competencia cerrada, pues obviamente es mucho, ¿no? Recordemos que el propio Felipe Calderón ganó por medio punto porcentual. ¿sí? Pues 2 puntos es muchísimo. Muchísimo sí. es en ese sentido, ¿no? Y también en el sentido de que, por un lado, y por otro lado, pues cómo le impacta en el electorado en general. Yo creo que en la medida en que solamente lo estén acusando, pero no le puedan comprobar nada, o no actúe en las instancias. Lo fortalecen, ¿sí? Claudia. Lo fortalecen y fortalece su discurso en el sentido de decir, bueno, pues si me están acusando, demuestren, procedan, claro, exactamente, sí. ¿no? Y este es un arma de doble filo, porque a la larga pudiera revertírsela a quienes los están acusando en caso de que no puedan comprobar. ¿Cómo la ves, Paco? Sí, estoy de acuerdo, Claudia. Si el gobierno federal no puede comprobar legalmente las acusaciones, le va a salir el tiro por la culata. Esto no significa que martirices a Anaya como a Andrés Manuel con el desafuero, porque para ser mártir político tienes que tener un capital social, una base social amplia, y Anaya no la tiene. Aún no la tiene. Yo no imagino quién defienda la inocencia de Anaya en el Zócalo. De hecho, ni siquiera entre los aliados de Anaya, hablando los periodistas, están defendiendo su inocencia. Así es. Ahora, en cuanto a las encuestas, Anaya sí venía, esto yo lo platiqué con Gerardo Fernández Noroña hace un par de semanas. Allí estuvimos. No, yo antes, pero luego estuvimos con él. Que él decía que las encuestas que dicen que Anaya va subiendo son amañadas. Pues no son amañadas. Anaya tiene un crecimiento natural desde que consolida su candidatura y desde que paga 4 o 5 millones de votos. Es normal que te suba 6, 8 puntos de ser un precandidato a ser candidato. Ahora, lo que noto en las últimas encuestas es que ese crecimiento ya se ha ralentizado, que ya está llegando a un tope, y que en ese tope de Anaya sigue estando muy lejos Andrés Manuel. Es un segundo lugar fuerte, pero le abre una brecha muy lejana a Andrés Manuel. Sí. Y me parece que sí está llegando a un tope. Cuando Ricardo Anaya hace este énfasis en el combate a la corrupción, señalando puntualmente a Peña Nieto y a la gente de su gabinete, yo por lo pronto me pregunto, bueno, ¿por qué no, si hay una congruencia en Anaya, por qué no también señala a la gente de su partido que tiene cuestionamientos gravísimos? ¿Sí? Sí. O sea, así es. Hay personajes que pues tendrían que pasar por la misma vara, ¿no? Guillermo Padres Elías, Rafael Moreno Valle, con todas las evidencias que existen, pues por lo menos que sean sujetos de investigación, ¿no? Y mira, ahí tendría que Miguel ser Ángel Yunes Linares, sin tintes partidistas, por favor, ¿no? Por eso, pero a lo que me refiero es a eso. Siempre es la visión de beneficiar a mis amigos y correligionarios, y a los demás sí todo el peso de la ley. Pero también creo que en un contexto de campaña esto se acentúa, ¿no? Porque como se está planteando la cuestión, hay que primero ir encauzando al candidato,
posicionar al candidato y lograr que el candidato vaya sumando puntos, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con esta lógica, ¿no? Yo creo que ahí, si nosotros vemos, por ejemplo, los discursos entre Anaya, que dice que va a castigar, Andrés Manuel, que dice que va a perdonar, pues caramba, hay una gran distancia en esto que nos tiene que hacer reflexionar, bueno, pues hacia dónde vamos, ¿no? Pero esto es muy interesante, ¿eh? Porque son posiciones diametralmente opuestas las de uno y otro. Adelante, Paco. La acusación de Anaya contra Peña, pues es la misma que está haciendo el gobierno federal contra Anaya. Si no se puede probar, si no tienes evidencias para probarlo, se te puede revertir. ¿Qué es la respuesta que le dio Andrés Manuel a Anaya? Dice, bueno, pues dices que lo vamos a meter a la cárcel. ¿Con qué delito? ¿Por qué delito? Ahora, lo que yo quiero acentuar, Leo, Claudio, es que esto confirma que hay una ruptura en las élites. Que el viejo amigo Anaya, aquel que se reunía a medianoche en Los Pinos con Videgaray y con Peña, ya no es más amigo, y que la ruptura es en serio. Bueno, pero esto me parece lógico, Paco. Cuando nosotros entramos en estas contiendas, es cuando bien lo dicen, ¿no? En política, los amigos son de a mentiras y los enemigos son de veras, ¿no? Sí. Son de a verdad, sí. ¿No? Por eso a mí me parece que esta apreciación, pues sí, se da. Hay momentos en que se tienen que negociar algunas cuestiones, sobre todo en el ámbito de lo legislativo y demás, pudiera darse, ¿sí? De hecho, es una excepción en la política, pero sí me parece que cuando empiezan las campañas, ahí vemos quién en verdad está con quién, como tú lo señalabas, ¿no? Hay gente que no está interesada en defender a Anaya, otros sí, me llama la atención que hayan aparecido personajes que yo no hubiese apostado a que lo defendieran, pero también seamos realistas. Muchísimos del ámbito intelectual. Sí, muchísimos del ámbito intelectual, que eso me llama la atención, ¿no? Porque tú antes el ámbito intelectual estaba cargado con Andrés Manuel. Y hoy empiezan a aparecer aquí, y como bien señalas, ¿no? ¿Qué rupturas se están dando que hoy aparecen estos escenarios? ¿Qué rupturas? Que el candidato antes parecía que era Anaya, el candidato del PRIAN parecía naturalmente ser Anaya, y ahora claramente no es Anaya. Y pues Smith no levanta, entonces me parece que el candidato va a ser Andrés Manuel. Pues hoy ya se empieza a hablar de eso, ¿no? Que Enrique Peña Nieto prefiere perder con Andrés Manuel porque podría negociar, dado los discursos que vienen dándose. Por la amnistía que ha ofrecido Andrés Manuel, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé si la vaya a ofrecer, honestamente, ¿no? Ni siquiera se sabía. No lo sé, sí, pero sí me llama la atención esta situación que se está dando, ¿no? Que se me empiece a manejar que en un momento determinado Peña Nieto prefiera perder con Andrés Manuel que perder con Anaya, que ha mostrado un discurso, pues por lo pronto más agresivo. No, y ojo, perdón, Leo, que más allá de los puntos particulares que podrían llevar a un entendimiento entre Peña y Andrés, que creo que Claudio acierta. Peña prefiere perder con Andrés, que es uno de su propia especie, y aunque se me echen encima tus seguidores, pero pues es PRI, que perder con un conocido traidor. PRI de origen. Sí, es así de sencillo, ¿no? ¿no? Peña prefería perder contra otro de su misma especie que contra Anaya, que se ha hecho de la candidatura a base de traiciones. Y en ese sentido, mira, yo desconozco, ¿no?, cuáles son las traiciones puntuales de Anaya, ¿no? Una cosa es el discurso que estamos viendo y otra es, pues, las cosas que pudieran darse. Ahí yo no me atrevería a ir más allá porque no tengo las pruebas, ¿sí? Aunque sí hay elementos que en un momento dado pareciera de esa manera, ¿no? Pero si a esa vamos, yo conozco a Andrés Manuel desde que estaba en Tabasco, ¿sí? Mi familia es tabasqueña, como lo he comentado, y bueno, en ese sentido, a mí me parece que en un momento dado están privando muchos intereses, mucho pragmatismo, que lleva a estas posturas precisamente en una situación tan competida, ¿no? ¿Hasta qué punto será capaz de llevar algunas de sus acciones? Si las lleva a cabo, ahí sí yo me preocupo, ¿sí? Porque en lugar de ir para adelante, por ejemplo, en el ámbito de las energías renovables, de las tecnologías, sí nos estaríamos estancando y en algún caso retrocediendo, ¿no? En lugar de avanzar, por ejemplo, con refinerías, tendríamos que estar viendo cuáles son las energías renovables. No lo sé, habría que analizar el discurso, ¿no?, en ese sentido. Pero además, es que es muy, muy difícil el saber el tamaño de las negociaciones. Lo platicábamos antes de entrar al aire, Paco, sí, claro. Ya a esos niveles populares, todo lo que se puede acordar
acomodar todo lo que se puede arreglar, por debajo ¿no? de la mesa, Entonces, ¿no? Mira, otra de las cosas me dicen, ¿qué tan cierto en Veracruz es que el PRI, Duarte le dio 10 millones a Morena? Pues no tengo pruebas, no, honestamente. Lo dicen, pero igual. Como politólogo puedes hallar un indicio de que, oye, me parece que este Cuitlago que subió muy rápido, ¿no? Pero del inicio no te prueba absolutamente nada. Así es, no hay pruebas, no hay quienes dicen que sí las hay, porque Duarte grababa a todo mundo. Pero mientras esas grabaciones no se den a conocer... ¿A quién se lo habrá aprendido don Javier Duarte de Ochoa? Quién sabe, no tengo con esos veracruzanos, ¿verdad? Bueno, pues no necesitamos ser veracruzanos, ¿eh? Alguno de Palo Alto, Alto Lucero. A mí me gustaría tratar de cerrar entonces la perspectiva de Ricardo Anaya. Sí ha crecido notoriamente, pero su techo parece que está llegando. Parece que está alcanzando el techo. Pero no solamente Ricardo Anaya, ¿no? Sino yo creo que también Andrés Manuel lo está alcanzando. Me parece también que no está creciendo lo que habían previsto y en ese sentido algunos hablan, es muy mal candidato. Yo creo que es un buen administrador, es un buen funcionario, un excelente funcionario. El problema es el equipo del que se rodeó, ¿no? Que volvemos a ver los mismos y pues nadie cree que sea partidista, nadie cree que venga con cambios, ¿sí? Ha sido un excelente funcionario cuando han pasado por sus manos situaciones tan delicadas en donde lo peor que puede suceder es hacerse de la vista gorda. Matizamos un excelente perfil de funcionario. Bueno, eso sí lo acepto, porque yo creo que en las responsabilidades que ha tenido después, muy buen perfil de funcionario. Perfil de funcionario, pero quedándole a deber a la sociedad. Totalmente. Y abonando lo que dice Claudia del equipo que será de mí, cuando tus voceros son Javier Lozano, que es un porro, que como político es un excelente músico, y Ochoa Reza, que pues, es un maravillazo, cuando ellos son tus voceros, estás condenando tu campaña. Mira, yo creo que... Te hacen más daño que beneficio. Yo creo que, mira, ahí hay elementos para en un momento, sorprenderse y también decir, caray, es que tendríamos que analizar cuál es el equipo que lo está rodeando. Y lo que tú decías, de dónde vienen, y ahí, por dónde han pasado. Por lo menos nosotros vemos cambios de acuerdo a ciertos intereses, ¿no? Independientemente de que alguien diga, son traidores. No, yo creo que hay un pragmatismo que hoy, pues ahí está de manera visible, que insulta, ¿no? Claudia. Claro, sí, en algunos casos es denigrante, ¿no? Primero estaban de tapetes y hoy están de un lado y hoy están de otro atacando, y bueno, esto también desconcierta. La foto de familia del PRI son los mismos de siempre, incluido Moreira. Y ahí, ojo, algo que me gustaría decir. Yo creo que precisamente por eso los ciudadanos tenemos que ser muy responsables en esta elección, ¿sí? Si queremos que esto se acabe. Y entonces tenemos que ser analíticos. Es compleja la elección porque en algunos casos son 6 cargos los que se van a jugar, 3 federales y 3 locales. Y entre coaliciones, megacoaliciones, y entre los que van solos, pues uno de repente se pierde, ¿no? Porque hay una tendencia que hemos visto a votar en paquete, es decir, cruzo al partido por todos, ¿no? No tenemos la madurez ni la inteligencia, es decir, la inteligencia sí, no tenemos la madurez ni la capacidad de análisis con los elementos para poder segmentar los votos. Pues es hora de que empecemos. Eso es correcto. Yo creo que eso es lo grave, porque puedes no tener la información, pero la buscas. Cuando hay interés, la buscas, te preocupas. Te enteras quiénes son los 6 que están. Así es, preguntas. Yo creo que ahí es donde está el punto al que están apostando algunos de los políticos que dan declaraciones que, caray, indignan porque consideran a los ciudadanos como retrasados mentales, ¿no? A mí eso me indigna mucho. La ventaja que tiene Andrés Manuel, y que es consistente desde hace muchos meses, y yo diría desde hace algunos años, le da derecho a deslindarse del posible tigre suelto. No, yo creo que un político debe de ser responsable de sus expresiones, ¿no? Porque es delicadísimo, Claudia. Por supuesto, porque si de por sí una elección
es incierta, hay mucha incertidumbre, que lo debe de haber, pero en cuanto a los resultados, no en cuanto al desempeño de las instituciones, no en cuanto a las reglas del juego, esto viene a meter un ingrediente más que no le abona a la tranquilidad en la que deberíamos de estar. Es necesario, es necesario. Absolutamente. Esa analogía porfirista es necesaria. Sí. Y miren, y permítanme, ¿no? Porque ahí, discúlpenme por lo que voy a decir, pero es que el peor enemigo de Andrés Manuel es Andrés Manuel cuando sale con estas declaraciones que quienes están apostando por él dicen pues que de aquí a la revolución o a la toma de calles, es tan incierto y tan amplio. Por fortuna nuestra gente no está interesada ni en saber quién está en la boleta, menos en hacer la revolución. No, yo creo que ya tenemos suficientes en un escenario como ese perdemos absolutamente todos y es lo que no terminamos de entender. Sí, no. Otra cosa que me llama mucho la atención y en la que pareciera que no se reflexiona, ciertamente la ventaja de Andrés Manuel es consistente, es todavía mucha, pero no es definitiva, porque al final, ¿qué porcentaje del electorado realmente tiene la preferencia por Andrés Manuel en función de todo el padrón, Claudia? De todo el padrón, pues claro, estamos hablando ahorita de muestras, tenemos que analizar también las encuestas. ¿Qué tipo de encuesta es? La metodología, claro. ¿No? A ver, ¿dónde se hizo la encuesta? No es lo mismo una encuesta en casa que una encuesta telefónica, que una encuesta en un punto de afluencia. Y no es lo mismo una encuesta que ordena Morena, una encuesta que ordena el PAN o una encuesta... Y además, a ver, ahí creo que no sería bueno estar descalificando todo tipo de encuestas. No hay encuestadoras serias. Pero por eso, en términos generales, en todas las encuestas hay una ventaja consistente de Andrés Manuel. Esa es la realidad. Pero eso le valida y le garantiza que verdaderamente tenga una mayoría para... No, para nada. Al contrario. Con estos resultados, lo que podemos anticipar es que va a ser el presidente menos votado en función del padrón. Okay. Es decir, el padrón son 90 millones de personas y Andrés estaría gobernando con 15, 17 millones. Sería el presidente en función del padrón menos votado. Y otra, perdón, Leo. Simpatizantes de Andrés Manuel, no lo digo para descalificar ni mucho menos. Tomando tus datos, permíteme, Leo. Eso quiere decir que de 100 mexicanos, solo 1.7 estarían votando por Andrés Manuel, 8 no. En términos prácticos. Algo, perdón, creo que me parece... Pues es muy fuerte, es muy contundente este ejercicio matemático. Pero ojo, te doy otro más contundente que a mí me inquieta más. Andrés no va a tener mayoría en las cámaras. Va a ser el primer presidente que no tiene mayoría. Me explico. Los últimos, a lo mejor 12 ejercicios, 6, 8 legislativos, PRI y PAN juntos han tenido mayoría. Y los acuerdos en las cámaras han sido entre jalones y tirones, pero han sido siempre en la mayoría PRI-PAN. En el mejor escenario, Andrés tendrá un Congreso atomizado. En el mejor, cuando no sea completamente contrario a él. Lo que quiero decir es que con esa votación mínima que va a tener Andrés, con estos números que tenemos ahora, y con esta perspectiva del Congreso, va a ser un presidente de él. Y que además, mira... muy acotado, ¿no? Muy acotado, ¿no? Porque también es bien cierto, ¿no? En ese sentido, los últimos presidentes han estado en esta situación desde 1997, en que perdió la mayoría, fue en 1997. Bueno, nos hemos encontrado con esto. Pero y esto nunca ha con hecho... de ingobernabilidad. Nunca. Como el que le podría tocar a Andrés. Así es, pero va a depender también del Ejecutivo ese tipo de escenarios. Y nuevamente también de la responsabilidad de Andrés Manuel, porque yo reitero, es